Bueno, yo hoy día les voy a hablar sobre una parte de lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio. Y en realidad un mensaje un poco, hablar de obesidad despegándolo de lo estético, ¿cierto? Sino de lo que es sano para nosotros, ¿ya? Entonces, la presentación de hoy día se titula Más allá de lo estético, ¿cómo afecta la obesidad a nuestro cerebro o a tu cerebro, ¿cierto? Ahora, partamos realizando una reflexión de por qué en realidad tenemos que hablar de este tema. Y bueno, déjenme contarles de que en el año 2016 Chile salió elegido como el segundo país más obeso en todo el mundo, en todo el mundo. De hecho, en ese año, 54% de los chilenos presentaban algún grado de sobrepeso u obesidad. Ahora, estos números, que son bastante elevados, no solamente se restringen a la población adulta o mayor a 15 años, como dice acá, porque, de hecho, un informe de la JUNAEV mostró que alumnos y alumnas desde pre-kinder a primer año van a mostrar un porcentaje de sobrepeso u obesidad que supera el 50%, como ustedes pueden ver en estos gráficos. Acá está para el total nacional, o sea, Chile, ¿cierto?, en promedio. Pero quiero mostrarles acá que para la región del Biobío, o sea, nuestra región, está siempre sobrepasando sobre la media nacional. Ya, eso igual obviamente es importante. ¿Qué quieren decir todos estos números? Básicamente, de que en teoría, ¿cierto?, de 5 personas que están escuchando esta charla, 3 están sufriendo algún grado de sobrepeso u obesidad. Esto es, básicamente, ¿ya? Entonces ahora comencemos a conversar de qué es la obesidad. Bueno, la obesidad es una enfermedad bastante compleja que se caracteriza por una acumulación anormal y excesiva de grasa. Esta es causada por un conjunto de factores tanto socioeconómicos, ambientales, genéticos, entre otros. ¿Y por qué nos interesa tanto en realidad hablar de esto, además de los números? Es porque la obesidad es un factor de riesgo para un montón de enfermedades que pueden causarnos la muerte, tales como cáncer, enfermedades o problemas cardiovasculares y también la diabetes. Ahora mismo creo que todos han escuchado, ¿cierto?, que la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de un cuadro grave de COVID. Entonces la obesidad es algo importante. Ahora, para poder mantener un peso apropiado, nuestro cuerpo tiene un proceso que regula, ¿cierto?, la ingesta y el gasto energético para llegar a una homeostasis, y este proceso se denomina homeostasis energética. De esta manera, este proceso lo que va a hacer es que va a regular la ingesta alimenticia acorde, ¿cierto?, a el gasto energético que tenemos, de tal manera, ¿cierto?, de mantener esto en un balance y no subir de peso. Eso pasa en un individuo que tiene un peso apropiado. Sin embargo, en la obesidad este desbalance se rompe, o sea, este balance, ¿cierto?, se rompe y se genera un desbalance energético en el que los individuos están comiendo más de lo que gastan, ¿ya? Ahora, ¿cómo se regula la homeostasis energética en un individuo sano? Bueno, este proceso se lleva a cabo a través de un conjunto, ¿cierto?, de un actuar en conjunto de varios de los órganos que nosotros tenemos, tales como los órganos asociados al sistema gastrointestinal, el tejido adipocítico, que es la grasa, ¿cierto?, que tenemos nosotros, y el sistema nervioso central, el cerebro. ¿Qué pasa? Que dependiendo del estado energético que tenga este individuo, se van a producir ciertas señales, que son hormonas en realidad, que van a viajar por el torrente sanguíneo y van a llegar al cerebro. Entonces, ¿cómo hace el cerebro o cómo lleva a cabo el cerebro el control de la homeostasis energética? Resulta que en el cerebro existe una región específica que se denomina hipotálamo. Y dentro de esta región, el hipotálamo, vamos a encontrar neuronas agrupadas en algo que nosotros denominamos los núcleos. Ahora, estos núcleos tienen diferentes nombres, cada nombre parece un trabalengua, así que no se los voy a mencionar. ¿Qué es lo importante de acordarse acá? Que estos órganos, ¿cierto?, que van a generar estas señales, van a aprender van a activar ciertas neuronas específicas que van a llevar, ¿cierto?, a esta regulación. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, en ayuno, el intestino va a secretar ciertas señales hormonales que van a activar un tipo de neurona específica que se llama la neurona AGRP, por estas letritas de acá, y que va a producir una señal de hambre. ¿Para qué? Para aumentar la ingesta alimenticia y para disminuir el gasto energético.
Por otro lado, después de comer, ¿cierto? Estos órganos van a producir otras señales distintas que van a activar otro tipo de neuronas en el hipotálamo que se denominan las neuronas POMC, y estas neuronas van a responder produciendo señales de saciedad, para que entonces nosotros dejemos de comer en el fondo. ¿Y cuál es el objetivo entonces? Como les decía, reducir la ingesta alimenticia y aumentar el gasto energético. Tanto las señales de hambre como de saciedad van a activar otras neuronas en otros núcleos, y en realidad son estas neuronas las que llevan a cabo esta regulación de la homeostasis energética. Sin embargo, yo les dije que en obesidad hay un desbalance, ¿cierto?, de esta homeostasis energética. Entonces, nosotros nos preguntamos qué pasa con las neuronas POMC, que son las neuronas que deberían estar generando estas señales de saciedad y que no son capaces de hacerlo, porque ustedes veían, ¿cierto?, que este desbalance subía y teníamos un consumo, una ingesta de alimentos bastante más alta de lo que debería. Entonces la pregunta es básicamente, ¿qué es lo que pasa con estas neuronas? Para explicarles esto, lo primero es contarles que en general, o un factor, ¿cierto?, como yo les contaba, de los factores que generan la obesidad es la dieta, ¿cierto? Y entre esas, dietas que son ricas en grasa o en azúcares, básicamente alimentación no saludable. A grandes rasgos, lo que pasa es que estas dietas van a impedir la correcta respuesta de estas neuronas y finalmente esto lleva a que nosotros perdamos las señales de saciedad. Entonces, dietas ricas en grasa lo que están haciendo es impidiendo la respuesta correcta de estas neuronas. Bueno, nosotros en nuestro laboratorio se llama GuiaLab, lo que estamos haciendo, estamos interesados en estudiar los efectos de estas dietas no saludables, ¿cierto?, o ricas en grasa, en el funcionamiento de las neuronas. Y en particular lo que nos interesa es estudiar los efectos epigenéticos. Ahora, no es importante que ustedes sepan qué son los efectos epigenéticos, pero contarles de que estos efectos epigenéticos tienen la característica de que una vez que son inducidos por la dieta, pueden durar un gran periodo, ¿cierto? Y pueden ser incluso heredados entre generaciones. Y de hecho, esto podría estar explicando, por ejemplo, la predisposición a la obesidad, que padres obesos den a luz, ¿cierto?, hijos que tienen una tendencia a desarrollar obesidad, ¿ya? Entonces, la idea o el objetivo final, ¿cierto?, de nuestros estudios, en el futuro obviamente, estamos recién comenzando, es poder identificar ciertas estrategias que nos permitan tratar esta enfermedad y restablecer la función de estas neuronas, ¿ya? Ahora, otro problema importante, ¿cierto?, de estas dietas no saludables o ricas en grasa es que ellas tienen un exceso en grasas saturadas. Grasas saturadas tales como, por ejemplo, el ácido palmítico, esas grasas saturadas que nosotros verdaderamente, que son las grasas que se conocen como grasas malas, ¿ya? Ahora, estas grasas en general, de manera natural, se necesitan en el organismo y están dentro de procesos naturales necesarios, ¿ya? Si el problema es que cuando están en exceso, estas grasas son dañinas. Y de hecho van a inducir incremento de acumulación del tejido adipocítico, que básicamente son esos rollitos no muy bien ponderados y nunca queridos, ¿cierto?, que nos salen cuando estamos con sobrepeso. Un aspecto importante también, y que es importante para nuestra investigación, es que se ha descrito que individuos obesos también acumulan o incrementan el contenido de grasas saturadas en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Que el cerebro podría estar captando las grasas que andan en la sangre y acumulándolas en el cerebro. Entonces nuestras neuronitas, esas que estamos estudiando, podrían estar en contacto, ¿cierto?, con estas neuronas. Entonces, con estas grasas. Entonces ahora yo les voy a mostrar un experimento que nosotros hemos hecho y que se ha hecho también en otros laboratorios para poder investigar el efecto, ¿cierto?, de estas grasas saturadas en estas neuronas. Para eso tenemos que establecer cultivos de estas neuronas, y eso es lo que estamos haciendo acá. Cultivamos estas neuronas en estas botellitas, y lo rojo que está ahí básicamente es un medio que contiene todos los nutrientes para que estas neuronas crezcan sanas y felices en esta botellita. ¿Qué hicimos para poder ver los efectos? Adicionamos en ese medio una grasa saturada que es el ácido palmítico. Este ácido palmítico se encuentra en un montón de alimentos procesados en gran cantidad, en el ácido de palma y también en las carnes, por ejemplo, en los alimentos de origen animal. Adicionamos diferentes concentraciones en el medio de esta grasa saturada y las dejamos por 24 horas, o sea, un día, y después miramos cómo estaban nuestras neuronitas, ¿ya? Acá les estoy mostrando un control, que es cómo se ve el cultivo de estas neuronas en un cultivo sano, sin presencia de grasa saturada. Aquí
claramente neuronas así como separadas, ¿cierto? No podemos distinguir muchas estructuras porque estas neuronas están, ¿cierto?, formando redes, creciendo sanas, juntas y formando una monocapa, y lo más importante, pegadas a la base de la botellita, ¿ya? Cuando adicionamos 100 micromolar de esta grasa, que es básicamente la concentración que se ha mostrado puede llegar a alcanzar un cerebro de un individuo obeso, nosotros vemos que empiezan a aparecer estas estructuritas que están ahí, que parecen balones. Y esos balones básicamente son neuronas que están empezando a morir y que se despegan de la base de la botella. Si vamos mucho más allá y aumentamos a una concentración mucho más alta, lo que nosotros vamos a ver es que este efecto es mucho más intenso, ¿cierto? Y vemos más cantidad de estos balones, e incluso podemos ver parchones en los cuales existe una gran cantidad de neuronas que ya murieron y se despegaron de la botella, como pueden ver ustedes ahí en esas redondelas coloreadas, o sea, con estos bordes de color negro. Entonces, para en el fondo responder esta última pregunta, ¿cierto? Y con esto terminar esta charla, de cuáles son los efectos de la grasa saturada en las neuronas que a nosotros nos interesa estudiar, es básicamente que la presencia de estos ácidos grasos saturados o grasas saturadas, tales como el ácido palmítico, en el medio donde están creciendo estas neuronas, induce la muerte de manera indirecta, y obviamente falta bastante investigación, podría también, ¿cierto?, inducir la muerte de las neuronas en estos cerebros que están acumulando este tipo de ácido graso. De esta manera, y como mensaje final, primero, no entrar en pánico después de esta biocháchara, porque obviamente los órganos son bastante plásticos y este tipo de órganos se puede recuperar. ¿Qué pasa? Que no es nunca tarde para comenzar con una vida saludable. Traten de disminuir el consumo de grasa saturada, de alimentos procesados, coman más verduras, más frutas, ¿cierto? Algo un poco más sano que nos permita, ¿cierto?, llevar o disminuir esta cantidad o esta carga de grasa saturada que estamos consumiendo en la alimentación. Hacer deporte, porque de hecho existen ciertos trabajos que hacer deporte puede restablecer la función de estas neuronas. Y segundo, si les interesó esta charla, síganos por Instagram en nuestro perfil AlimenteUDEC, donde estamos todas las semanas posteando información sobre esto y otros temas. Así que eso, espero que les haya gustado esta charla y quedo abierta, ¿cierto?, a preguntas.